En este video le vamos a hablar sobre las vacunas. Como bien sabemos, nuestro organismo está sometido a agresiones múltiples por unos microorganismos, como lo son los parásitos, las bacterias y los virus. Para nuestra protección encontramos un método que son las vacunas, que es simple inducir a los pacientes, con el objetivo que apenas el microorganismo infecte, la respuesta inmunitaria sea más rápida y eficaz, impidiendo la manifestación de la enfermedad. Estas deben ser eficaces, seguras, estables y de bajo costo y sin efectos inmediatos ni a largo plazo. Las vacunas están compuestas por una suspensión de microorganismos atenuados, muertos, inactivos, partículas proteicas, polisacáridos o ácidos nucleicos del patógeno. Estas tienen la capacidad de los linfocitos tanto B como T de responder a los antígenos específicos y transformarse en células de memoria para que se active las células B productoras de anticuerpo. Debe procesar el antígeno y exponer la membrana a fragmentos del mismo asociados a una estructura proteica específica de histocompatibilidad clase 2. Este complejo de histocompatibilidad y el antígeno lo reconocen las células T. Las células T coadyacentes, que a su vez producen citoquinas, estimulan la proliferación de las células B y la secreción de los anticuerpos. Las células precursoras de los linfocitos citotóxicos reconocen luego los complejos antígenos de histocompatibilidad de clase 1 y maduran transformándose en células asesinas que eliminan selectivamente las células infectadas del patógeno. ¿Qué son los linfocitos T de memoria? Son un subtipo de linfocito que tiene una membrana y un núcleo prominente. Se generan tras las infecciones primarias y median las defensas en las enfermedades sucesivas. Y gracias a este tipo de linfocito se debe el éxito de las vacunas. ¿Cómo se generan? Inicialmente los linfocitos T vírgenes, que provienen del timo y de la médula ósea, se encuentran con los antígenos y después lo que ocurre es una proliferación pluripotencial. Existen diferentes mecanismos que la mantienen. El primero, que es el más importante, es la capacidad de estos para sobrevivir en reposo. El segundo, que producen ciertas proteínas antiapoptósicas. 3. Tienen una proliferación lenta y una gran capacidad de autorrenovación. 4. Dependen de las citocinas de los CD4 y los CD8. 5. El número de linfocitos T es mayor al número de linfocitos T vírgenes frente a un antígeno. En el siguiente video voy a hablar un poco acerca de los tipos de vacunas. Primero, quisiera hablar sobre la clasificación de estas. Las vacunas tienen dos clasificaciones, una según la vía de administración y dos según el componente empleado para su fabricación. Según las vías de administración, las vacunas pueden ser inyectables, como por ejemplo la vacuna contra la fiebre amarilla o contra el neumococo, o también pueden ser de vía oral, como por ejemplo la vacuna Sabin contra el polio. Según el componente empleado para su fabricación, las vacunas pueden ser víricas, bacterianas y biosintéticas. Una vez dicho esto, voy a hablar acerca de los tipos. Tenemos las vacunas de microorganismos vivos atenuados. Emplean virus o bacterias debilitadas
a los cuales se les ha pasado por varios medios de cultivo, logrando que pierdan la capacidad de replicarse. Como por ejemplo la vacuna contra el polio y el sarampión. Tenemos otro tipo que son las vacunas de microorganismos muertos o inactivados. En estas vacunas se emplean proteínas o fragmentos tomados del virus o de la bacteria. A diferencia de las vacunas de microorganismos vivos atenuados, estas vacunas producen una respuesta débil del sistema inmunológico, por lo que suelen necesitar refuerzos, como por ejemplo la vacuna contra la hepatitis A y la vacuna antigripal. Por lo general, toxinas, vacunas a las cuales se les llamaría toxoides, que nos van a proteger de la toxina producida por determinado microorganismo, como por ejemplo la vacuna contra el tétano. Por último, tenemos otro tipo de vacunas que son las vacunas biosintéticas. Estas se obtienen a partir de componentes artificiales, como por ejemplo la vacuna del virus contra el papiloma humano. Existe otro tipo de vacunas biosintéticas llamadas vacunas conjugadas que se producen combinando dos o más componentes diferentes. Estos componentes suelen ser moléculas de las paredes bacterianas enlazados a una proteína y un ejemplo de esta podría ser la vacuna contra el meningococo.